tengan todos los presentes. Les damos la cordial bienvenida a la inauguración del ciclo de conferencias Análisis con perspectiva de género en la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos en materia de corrupción. En este acto destacamos la honrosa presencia de la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Agradecemos la presencia de la consejera Violeta Fernández Vázquez, representante del Consejo de la Judicatura e integrante del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Le damos la cordial bienvenida al magistrado Guillermo Arroyo Cruz, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y del Estado de Morelos, y quien el día de hoy será nuestro ponente. Asimismo, agradecemos la valiosa presencia del magistrado Pedro Sánchez Ortega, integrante de la Sala Penal Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, segunda ponencia. La presencia de la maestra Edida Alejandra Segura Payán, consejera de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Del licenciado Germán Mendoza Papalozzi, consejero de la Judicatura. Del licenciado Carlos Jonathan Pérez Ramírez, representante de la maestra Lucero Romero Mora, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SAED. La licenciada Maribel Rodríguez Piedras, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Del maestro Elías Cortés Roa, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Agradecemos la presencia de jueces y juezas que en este acto nos acompañan. Así como de directivos de áreas administrativas que también nos honran con su presencia. A continuación escucharemos el mensaje a cargo de la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Le doy la cordial bienvenida al magistrado Guillermo Arroyo Cruz, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Magistrado, es un gusto recibirlo en nuestro estado. Gracias por su presencia el día de hoy. Agradezco también la presencia de mis compañeras y compañeros magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura, de todo el personal jurisdiccional y administrativo, también que el día de hoy nos acompañan. También, sin duda, es necesario mencionar la presencia de la representación de la maestra Lucero Romero Mora, de la presidencia del Sistema Anticorrupción del Estado, de la licenciada Maribel Rodríguez Piedras, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, del maestro Elías Cortés Roa, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, magistrado Pedro Sánchez Ortega. Muchas gracias a todos por su presencia. La integración de una perspectiva de género en el análisis, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad en materia de corrupción, fundamental para lograr una equidad real y una justicia efectiva. En el Judicial del Estado de Tlaxcala, nuestro objetivo se basa en mejorar las capacidades institucionales, pero también prevenir, investigar y sancionar de manera oportuna las faltas administrativas y además delitos que por actos de corrupción se llegan a cometer. Al aplicar un enfoque de género en la investigación de estos casos, se pueden identificar patrones específicos que afectan de manera desproporcionada tanto a mujeres como a hombres, lo que a su vez nos permite diseñar estrategias y políticas
efectivas para combatir la corrupción de manera inclusiva y equitativa. La labor jurisdiccional tiene que ser un referente de ética, compromiso, responsabilidad, pero sobre todo de transparencia. Por ello es que resulta de gran importancia que en la substanciación de los procedimientos de responsabilidad en casos de corrupción se fijen medidas que nos permitan tener un análisis completo de la situación y sobre todo examinar las circunstancias de manera imparcial y sobre todo no caer en prejuicios basados en el género de las partes que se encuentren implicadas. Asimismo, al resolver los procedimientos de responsabilidad es necesario garantizar que las sentencias y sanciones sean justas y proporcionales, teniendo en cuenta las posibles repercusiones de género que puedan derivarse en estas decisiones judiciales. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para generar confianza en el sistema de justicia y en las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala estamos comprometidos con velar por una justicia abierta, con rendición de cuentas y transparencia, y por eso estoy segura que el pilar de la acción jurisdiccional es hacer justicia para el bien. Muchas gracias a todos por su presencia. Nos pongamos de pie para dar por inaugurado este curso. Siendo las 17 horas con 18 minutos del día 12 de abril del 2024, damos por formalmente inauguradas las actividades del ciclo de conferencias Análisis con perspectiva de género en la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad en materia de corrupción. Deseo que los conocimientos que se adquieran sean de gran productividad para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Los invitamos a tomar asiento, por favor. En este acto invitamos a nuestras autoridades a pasar a la primera fila del público para dar paso a la conferencia titulada Conceptos y generalidades de la perspectiva de género en faltas administrativas relacionadas con actos de corrupción, por lo cual me permitiré dar lectura a la semblanza curricular de nuestro ponente. Guillermo Arroyo Cruz es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cuenta con los siguientes estudios complementarios: maestría en Derecho Administrativo, diplomado sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, diplomado en Amparo y Derecho Administrativo sancionador por la Universidad de Valladolid, España. Cursó el Seminario Práctico de Jurisprudencia Constitucional Comparada e Internacional sobre Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Participó en la Jornada Académica del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional de Buenos Aires, Argentina, así como en diversos seminarios en materia de derechos humanos, derecho constitucional y derecho administrativo. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales en Sudamérica. Es docente en instituciones públicas y privadas. Ha sido condecorado con los siguientes reconocimientos: doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, venera José María Morelos y Pavón, morelense de excelencia en el año 2022, medalla como miembro honorario del Colegio de Abogados de Junín, Perú, medalla en el rubro Administración de Justicia, otorgada por el Instituto Nacional para la celebración del Día del Abogado AC, presea y medalla Emiliano Zapata en el mérito de abogado académico por el Centro de Capacitación y Certificación Tecnológico Laboral. En su trayectoria profesional, además de ser abogado litigante, ha ocupado diversos cargos en el servicio público, entre los que destacan juez menor del Primer Distrito Judicial en el Estado, director general de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, director general y fundador del Instituto de Especialidades Jurídicas, subprocurador de Asuntos contra la Delincuencia Organizada en la Procuraduría General de Justicia del Estado, secretario de Asuntos Jurídicos y secretario del Ayuntamiento del municipio de Cuernavaca. Actualmente es magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y titular de la Segunda Sala de Instrucción. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Guillermo Arroyo Cruz.
Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por ese caluroso recibimiento, magistrada Anel Bañuelos, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, y a la consejera de la Judicatura, Violeta Fernández. Gracias a ellas que me acompañaron hace un momento en la mesa. Mi gratitud también para el magistrado Pedro Sánchez Ortega, para la consejera Edith Alejandra, para el miembro del Sistema Estatal Anticorrupción, Jonathan Pérez, y para la representante del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública que nos acompaña, sin dejar de reconocer la presencia de mi igual presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala, magistrado Elías Cortés Trueba. Muchísimas gracias por ese recibimiento. Para mí es un privilegio siempre poder platicar entre iguales, porque eso nos permite a veces construir opiniones en conjunto, a veces construir disensos, y a veces de esos disensos siempre construir un nuevo conocimiento para alguna o para ambas de las partes que actúan. Y hoy especialmente encontrarme en un estado tan cálido como es Tlaxcala, en el que las personas somos prácticamente sensibles igual que los morelenses. Compartimos algunas cualidades geográficas, somos de los estados más pequeños de la República, somos de los estados con menor población de la República, pero eso no nos hace menos importantes. Por el contrario, la ubicación geográfica de las dos entidades federativas nos obliga a ser partícipes de la dinámica social, política, cultural de nuestro país. Así que creo que este tipo de eventos contribuyen justamente a eso, a que juntos podamos hacer Estado, a que juntos podamos construir país, a que juntos, si me apuran un poquito, podamos construir derecho, a que juntos podamos abonar a esa cultura de la legalidad que de pronto tanto nos reclama la sociedad mexicana. De pronto hemos llegado justo a estas fronteras de lo que vamos a hablar hoy. Hemos llegado a la necesidad de tener que construir un sistema nacional anticorrupción y que cada una de las entidades de la federación tengan que construir su propio sistema estatal anticorrupción. Esto en un país que se privilegia de ser un Estado de derecho, de ser un Estado basado en los principios de legalidad, no sería necesario, estaría de propina. Sin embargo, el devenir histórico, el legado histórico que tenemos, nos obliga hoy en día a combatir de manera frontal un cáncer político, un cáncer social, un cáncer en el ejercicio público que se llama corrupción. Y cada vez la corrupción, por su lado, ha encontrado mecanismos, si me permiten el adjetivo, de especialización. Cada vez es más compleja la forma en la que se comportan los métodos de corrupción para ocultarse, claro, para invisibilizarse, para evitar ser detectados. Y entonces, la obligación nuestra como operadores de sistema judicial, nos toca combatir esas nuevas formas de corrupción, esas formas especializadas de corrupción. ¿Cómo? Bueno, con una cultura de legalidad también especializada.
con un aporte al derecho que también sea de un rango de especialización enorme. Estamos en un proceso de construcción. Es un camino tortuoso, difícil. Fácil es cometer el acto de corrupción. Fácil ha sido, históricamente, el ocultar el acto de corrupción. Fácil ha sido el lograr corromper a la autoridad o que la autoridad per se corrompa frente al gobernado. Difícil combatirlo. Claro, porque todos estos actos se envuelven en un manto, en un gran manto de impunidad, porque todos estos actos se envuelven en el manto de la clandestinidad. Y clandestino significa precisamente esconderse a la luz del derecho, pero esconderse lo suficientemente bien para que no detecten el acto de corrupción. Y bueno, después de esa generalidad, hablar hoy en día del tratamiento que le debemos de dar a la investigación, a la persecución y a la sanción de los actos de corrupción con una perspectiva especializada, con una perspectiva de género. Sí, ahora debemos también cuidar eso, transversalizar la perspectiva de género en la investigación, persecución y sanción de estos actos de corrupción. Y entonces, en mi opinión, perdón, hay una presentación ahí, pero como no la tengo yo a la vista, no la voy a seguir, discúlpenme, porque no la tengo a la vista, pero no hace falta, discúlpenme, lo platicamos y lo hacemos dinámico, ¿no? Ok. Entonces, si me ayuda con la siguiente lámina, por favor, la siguiente lámina, por favor, ¿sí? Yo ya perdí hasta mis notas que traía. No sé dónde las dejé, pero bueno. Seguramente se quedarán en mi maletín, pero no pasa nada. Aquí lo hacemos. Les decía, en mi opinión, se trata de 3 temas que pudieran ser en algún punto disímbolos o separados. Primero, ¿qué es la perspectiva de género? Segundo, ¿qué son los actos de corrupción? Y tercero, cuando ya entramos al campo de la sanción, investigación, persecución y sanción del acto de corrupción, pues ya estamos en el umbral del derecho punitivo. Ya estamos en el campo del derecho de policía, de policía del Estado, sí, del castigo, de la pena. Entonces, ahora trataré, gracias, qué amable, gracias. La verdad es que me ganaron los nervios, seguramente porque eran otras notitas las que perdí, lo confieso. Pero estar ante un auditorio tan dilecto, entonces, pues a cualquiera le tiemblan las piernas, perdónenme. Fíjense, entonces, gracias, ya las encontraron. Yo sabía que en algún lado estaba. Gracias. Entonces, pues tenemos que empezar por organizar las ideas en estos 3 apartados. Pero que en algún momento estos 3 apartados que yo he mencionado, que son paralelos, llega el momento en que sufren una intersección. Y en esa intersección se convierten en algo indisoluble.
Es justamente lo que hace la visión que debe tener el sistema estatal anticorrupción o los sistemas estatales anticorrupción. Es decir, el Tribunal de Justicia Administrativa de cada uno de los estados es la cabeza de ese sistema estatal. Y se los digo porque en algunos estados se niegan a reconocerlo y pareciera que camina por un lado el sistema, es decir, con los representantes ciudadanos, y por otro lado los miembros del sistema, no los comisionados, sino los miembros. Y parece que van por caminos distintos. Y tenemos que partir de esa idea. Los tribunales de justicia administrativa son la cabeza completa de la pirámide que se llama Sistema Estatal Anticorrupción. Bueno, en ese tenor, y cuando decía yo, se intersectan, sufren esa intersección, se convierten en algo indisoluble. Y entonces, ahora sí, vamos a poner las reglas claras. El acto de corrupción es uno. Cuando haya que juzgarlo con perspectiva de género, no todos los casos, no todos, cuando haya que juzgarlo de acuerdo con el test de perspectiva de género que ha avalado la Corte mediante la tesis de jurisprudencia que seguramente todos ustedes conocen, les daré el dato en algún momento, si se agota ese test de proporcionalidad, ese test de perspectiva de género, bueno, pues entonces habrá que aplicar el juzgamiento con perspectiva de género. Y entonces, cuando llegue el momento de sancionar, tendremos que sancionar con perspectiva de género, y ahí tenemos un problema, porque tendremos que sancionar al presunto, o bueno, ya en ese momento responsable de la falta administrativa grave prevista en la Ley General de Responsabilidades. Se hace un tema muy complejo entonces. No hemos logrado construir todavía, no acabamos de construir el primer tema, que es la perspectiva de género, y ya estamos en temas demasiado especializados. Y les doy una opinión personal. Si me ayudan con la lámina 2, que es la que sí, ¿verdad? Es la 2. Bueno, miren, la perspectiva de género no es más que un constructo social que hemos tenido de siempre. No inventamos el hilo negro. De siempre ha existido históricamente esta división de lo masculino y lo femenino. Y de siempre esta división en las civilizaciones antiguas y modernas, en esta división de siempre, la ventaja la lleva el género masculino. Es decir, que de siempre, en esa construcción social histórica que tenemos, pues se nos ha generado una gran deuda con las mujeres, por supuesto, porque se fueron invisibilizando las conductas en agravio que se cometían o que se siguen cometiendo en agravio de ellas. Y entonces de lo que se trata ahora es de revertir esa construcción social histórica para, como dicen en términos de estas discusiones, pues para tener un piso parejo. Y no solo tener un piso parejo, también para romper techos de cristal. Es una situación de verticalidad desde el punto de vista del derecho. Y yo creo que en esa identificación de la perspectiva de género, en la que tenemos que distinguir entre lo masculino y lo femenino,
se nos viene un problema, porque hoy ya el género ha aumentado, ya no es un concepto biológico. Hoy el género o los géneros atienden a cuestiones socioculturales. Ya no es una diferencia entre lo masculino y lo femenino. En esos términos, hoy tenemos una comunidad LGTBQ y más, con un nombre así muy largo, que también reclaman derechos. Esas minorías también reclaman derechos, también exigen derechos, derechos de igualdad. Y yo insisto, podemos avanzar a la siguiente. Yo insisto, no hemos acabado de construir todavía, de solidificar esta perspectiva de género, cuando nos hemos dado cuenta, y de manera enunciativa lo podemos ver en el artículo 1 de la Constitución, que no se trata solamente de perspectiva de género, que ya tenemos que avanzar, y es una propuesta personal, que he venido manejando en algunos foros, en lo que creo que ya debemos abandonar el concepto de perspectiva de género, porque eso nos obliga a juzgar con perspectiva de género a las mujeres de entrada. Y si somos interpretativos, garantistas, bueno, la hacemos crecer a esta comunidad LGTBQ y más, y hasta ahí. Pero no, creo que debemos ya evolucionar. Debemos hablar de un juzgamiento con perspectiva de vulnerabilidad. El artículo 1 de la Constitución nos habla de las categorías sospechosas. No lo dice así textual, pero de ahí enunciativamente nosotros podemos inferir las categorías sospechosas, es decir, los grupos que pueden tener vulnerabilidad en su trato social. Y entonces, en esas categorías sospechosas, el propio primero constitucional nos habla del origen étnico. El propio primero constitucional nos habla por supuesto, del género. Nos habla una categoría sospechosa de acuerdo con la edad. Con esto me refiero a que es un grupo vulnerable los niños y las niñas. También son un grupo vulnerable los adultos mayores. También entran en una categoría sospechosa quienes externan opiniones particulares y son motivo de escarnio por externar sus opiniones. Y uno pensaría, es decir, ¿podría ser una categoría sospechosa? Sí, claro. Si yo me encuentro en la calle a alguien que va cargando su mascota y le digo, oye, no es posible, ¿cómo vas cargando ese perro? Y me dice, no, espérame. Para mí es mi perrijo, es parte de mi familia. Su opinión puede ser motivo de discriminación. Y esto a lo mejor hace 10 años o 15 años era un absurdo. Hoy en día, los tratadistas hablan de familias multiespecie. Y consideran a la mascota como ser sintiente, literal, ser sintiente. Claro, en esas categorías sospechosas entran también las cuestiones étnicas, ya lo dije, las preferencias sexuales, el estado civil, por supuesto. La Corte hace unos días acaba de pronunciarse en relación a un tema discutido en el vecino estado de Puebla, el tema del poliamor. Una persona que acudió a los tribunales federales a que en vía de amparo le concedieran el poder casarse con 2 mujeres. Y entonces el juez federal le dijo que sí, le concedió el amparo. Y al amparo de esto ordenó al oficial del registro civil que pudiera hacer el tiraje del acta de matrimonio de un varón con 2 mujeres, por primera vez en la historia. Eso fue hace año y medio. Y la semana pasada la Corte dijo no.
echa abajo la sentencia y dice, no, 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 esto atenta contra el concepto de familia. Pero hoy ya no hay un concepto de familia, hay un concepto de las familias. Y entonces la Corte, creo yo, que se vio muy pudorosa en este tema, cuando en otros temas ha sido altamente garantista. Les platico. Perdón, dije que me iba a salir un poco de la presentación, ¿eh? Les platico. En el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, desde hace varios años y antes de que la Corte emitiera un criterio jurisprudencial que hoy ya es aplicable prácticamente para todo el país, nosotros tomamos una decisión. Cuando venían en colisión los derechos sobre todo de beneficiarios de una relación laboral, administrativa, lo pongo más sencillo, en palabras más simples. El policía que muere en cumplimiento del deber y viene la esposa con 2 hijos a decir, declárame beneficiaria junto con mis hijos. Y cuando se hace la convocatoria de beneficiarios, aparece una concubina con otros 2 hijos. Y el criterio que se seguía hasta hace algunos años es el matrimonio excluye al concubinato. Y entonces le reconocemos derechos a la esposa y a sus 2 hijos, y le reconocemos derechos también a los 2 hijos fuera de matrimonio, pero a la concubina nada. Y nosotros dijimos, ¿y por qué no? ¿Por qué la vamos a dejar fuera? ¿Cuál es la distinción que hay entre una y otra? Solamente el acta de matrimonio. La Corte hoy ha dicho, en igualdad de circunstancias, así sea una esposa y 2 concubinas, o 2 esposas, lo que es, en igualdad de circunstancias. Y hoy el precedente se aplica. Es decir, y si la Corte ha reconocido esto en el campo de la relación administrativa laboral, ¿por qué la Corte, cuando le llegó a sus manos el tema del poliamor, ahí se puso un manto de pudor y dijo no, a esto no? Entonces, es la evolución del derecho, Pero bueno, entonces yo insisto, debemos dejar ya abandonado el concepto de juzgar con perspectiva de género para evolucionar a un concepto de juzgamiento con perspectiva de vulnerabilidad. Claro, no es lo mismo juzgar con perspectiva de género para atender derechos de una mujer que le han sido vulnerados, por ejemplo, por parte de su jefe durante el parto o en el periodo posparto. No sé, no es lo mismo que juzgar con perspectiva de infancia cuando se trata de derechos de niñas o niños. Tampoco es el mismo fiel de la balanza cuando se trata de juzgar con perspectiva de vulnerabilidad los derechos de un adulto mayor o de un migrante. México de siempre históricamente ha sido el hermano mayor de América Latina y principalmente de Centroamérica en el tema de migración. Todos los migrantes de Centroamérica que quieren llegar a Estados Unidos tienen un paso obligado por México. Son un grupo vulnerable. Hay que juzgar con perspectiva, sus asuntos hay que juzgarlos con perspectiva de vulnerabilidad. Por eso les decía que para mí el concepto ya debe evolucionar. Bueno, ahora, ¿cómo juzgar con esa perspectiva de vulnerabilidad? Dice la Corte en una tesis que el rubro se lee textual: juzgar con perspectiva de género, concepto, aplicabilidad y metodología para cumplir dicha obligación. Y entonces dice la Corte, cuando el juzgador, el administrador de justicia, tiene en sus manos el procesamiento de un caso en el que él pueda siquiera atisbar, ni siquiera me refiero a ver, atisbar que hay una situación de desventaja
para una de las partes y que esta parte pertenece a una categoría sospechosa, el juzgador ex oficio debe obligadamente iniciar los protocolos de perspectiva de género. Ex oficio, y en temas de pruebas y en temas de sentencia. Aplicabilidad, primer punto. Segundo, también debe observar obligadamente lo previsto en la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Y la Corte ahí da seis puntos en esa segunda tesis, ya refiriéndonos a la metodología, que no es otra cosa más que el resumen de ese manual, de esas reglas para juzgar con perspectiva de género que emitió y que, en mi opinión, está excedido. Está excedido. Es un manual emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, pero está compuesto de más de 300 páginas. No, bueno, creo que no se hace necesario todo ese tratado para poder llegar a una conclusión. Creo que basta el resumen que nos da la propia Corte, lo leo ahora, en esta tesis de jurisprudencia. Insisto, es la primera sala, acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. La tesis es muy larga, viene ahí en la presentación, se las dejaré para su disponibilidad. Pero se resume en 6 puntos. Primero, el juzgador debe identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Tenemos que ir pasando el test uno por uno. Segundo, el juzgador, el administrador de justicia, debe cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por las condiciones de sexo o de género. Tercero, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, el juzgador debe ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dicha situación. Vean qué sistema tan garantista nos dejó la Corte en esto. ¿Qué nivel de garantismo nos dejó la Corte? Si no es suficiente, el juzgador de oficio ordena las pruebas necesarias para visibilizar la situación de desventaja y de vulnerabilidad. 4. En caso de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, ahora debe cuestionar la neutralidad del derecho aplicable. Ahora va a cuestionar el contenido de la norma. Y qué bueno que hoy en México existe el control de convencionalidad. Así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por cuestiones de género. Todo esto sigue hablando de género, los conceptos no han cambiado, aunque yo insisto en un control de convencionalidad. Esto es aplicable a todas las categorías sospechosas, a todas. 5. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas. Texto de la tesis, Y 6. Considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Este es otro tema que merece no sé cuántas horas de discusión, el tema del lenguaje incluyente. Yo todavía me sigo quedando con el tema
del lenguaje de fácil acceso. Yo, al igual que Luis Villoro, yo sí creo que el tema del lenguaje también es un proceso intercultural que se debe ir construyendo. El lenguaje inclusivo no puede ser tal por decreto, por mandamiento, sino por una construcción social, antropológica, que nos lleve a madurar este tema a toda la sociedad en su conjunto. Es decir, no porque uno diga que el uso de la E para referirnos a los grupos, para quitarle la masculinidad a los temas y referirnos a los grupos de manera amplia, no porque lo diga uno, tiene que ser regla. Lo tenemos que construir como sociedad. Y en el momento en que la sociedad en su conjunto decida hacer lo suyo, entonces el lenguaje incluyente deberá ser parte de nuestro día a día, de nuestro acontecer. Pero no porque que lo mandate la norma. Y les decía, a lo mejor algunos de ustedes dirán, no, yo sí estoy de acuerdo en que debe cambiarse la ley y utilizarse ese lenguaje en todas las leyes, ¿no? Ya lo hemos visto en el Estado de Morelos, algunos diputados han hecho este tipo de propuestas, pero creo que nos falta madurar en ese tema como sociedad para dar ese paso. Ok, bueno, entonces estos son los temas en los que la Corte, el test que la Corte, después de 300 páginas, en el tratado que les digo que publicó, ha logrado condensar en esta tesis de jurisprudencia. Dejo por un momento el tema de la perspectiva de género con estas generalidades. ¿Qué son las faltas administrativas? Dije, eran 3 carriles paralelos que van a interceptarse en algún momento. ¿Qué son las faltas administrativas? Bueno, pues son actos, son omisiones, son conductas, pues, realizadas por quién? Fundamentalmente por servidores públicos. Fundamentalmente por servidores públicos, aunque sí hay un tipo administrativo para los particulares. ¿Ok? Sí lo hay. Pero digamos que, no recuerdo si son 12 o 13, pero de los 12 o 13 tipos administrativos, uno está previsto para los particulares, los demás son servidores públicos. Entonces son conductas realizadas por servidores públicos, además en ejercicio de sus funciones, necesariamente en ejercicio de sus funciones, que contravengan disposiciones legales. Así de simple. No necesitamos un concepto tan rebuscado, no necesitamos una definición con un lenguaje tan florido para llegar a esta conclusión. Ahora, ¿qué hizo el legislador? Algo sano. Separó ya en este momento en faltas administrativas no graves y faltas administrativas graves. Dije algo sano. Otra cosa que creo que es sana para esto es la federalización del tema. Recuerden que hasta hace pocos años teníamos cada estado nuestra propia ley de responsabilidades administrativas. El tema se federalizó y hoy tenemos una ley general de responsabilidades administrativas para todo el país. Y entonces es una ley que es homogénea para todo el país. No digo que la ley en general sea lo mejor, porque sí creo que en algunos casos los tipos administrativos chocan con los tipos penales. Y aquí hay expertos en materia penal. Sí creo que colisiona. Y creo que puede alcanzarse hasta una doble sanción. ¿Sí? En contravención a los principios garantistas del derecho penal.
Pero bueno, lo dijimos, estamos construyendo esto, estamos avanzando. ¿Qué implica este actuar, ya sea activo u omisivo, del servidor público en ejercicio de sus funciones que se procura una ventaja para sí o para terceros? Terceros que pueden ser la familia, amigos, compañeros, pero bueno, para sí o para terceros. El tema es que, como lo decíamos en la vieja escuela del derecho penal, tenemos la conducta de acción o de omisión, tenemos el nexo causal y tenemos el resultado. Es aplicar la teoría del derecho penal, la teoría que es la esencia, sí, teoría del delito, al campo del derecho administrativo. Ya estoy hablando ahora del tercer tema. Cómo se funde el derecho punitivo, cómo actúa el Estado policía en el tema de sanción de faltas administrativas. Bueno, con los mismos principios del derecho penal. Y esto, todos ustedes lo saben, porque son especialistas en estas áreas, en estas materias. Bueno, lo dijo la Corte. Leo textual el rubro de la tesis, nada más. Es un poquito larga, solamente voy a ocupar algunas partes. El rubro de la tesis: derecho administrativo sancionador. Para la construcción de sus propios principios constitucionales, es válido acudir. Fíjense, esto me llama mucho la atención, porque es el título de la tesis. Es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del derecho penal, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. ¿Qué quiso decir la Corte? Alguien que me explique. ¿Qué quiso decir la Corte cuando dijo aplica los principios y las reglas del derecho penal y las del procesal penal al derecho administrativo sancionador, pero prudente? ¿En qué bronca nos metió? ¿Qué problemón nos dejó ahí la Corte? Porque entonces está apelando a una cuestión personal, subjetiva, incluso hasta de conciencia del juzgador. ¿Cuáles son las reglas de la prudencia? En el estado de Coahuila se dirime un asunto en el que se establece que durante el periodo de investigación de una falta administrativa cometida por un policía, no era necesario que estuviera garantizada la defensa técnica adecuada, porque se trataba de simple investigación y ya se le había dado su derecho de audiencia, se le había reconocido su derecho de audiencia. Entonces no era necesario que se le garantizara el derecho de defensa técnica adecuada. Hoy en día, uno de los principales, de los básicos principios del derecho administrativo sancionador, del derecho administrativo cuando investigas faltas graves, es que el tribunal lo primero que tiene que hacer es garantizarle el derecho de defensa técnica adecuada. Pero la prudencia del Tribunal de Coahuila en aquel momento no demandó esto, no consideró eso. Entonces nos dejó en un tema la Corte, insisto, hasta de conciencia. Se convierte en... Sí, la jurisprudencia es muy buena. Sí, el hecho de que la propia Corte le diga a los operadores del sistema de justicia en materia administrativa
que deben aplicar estos principios del derecho penal y procesal penal de manera matizada, de manera prudente, pues los deja en aptitud de que sean ellos, los operadores del sistema, quienes decidan. La tesis no es mala, porque es cierto que el derecho administrativo, en su área sancionadora, también está en un proceso de crecimiento y de evolución. El remate de la tesis así lo dice, déjenme les localizo. El remata la sala. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador, apoyado en el derecho público estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal, irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado. Sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal. Ya nos dijo que esto es perfectible, que hay que irlo madurando. Mientras le entramos como valientes, atendemos como juzgadores, pero prudentes. Que sea la prudencia la que distinga las resoluciones que tengamos que dictar en el área del derecho administrativo sancionador. Ahora, ya para tratar de concluir, no los quiero cansar tanto. Perspectiva de género, y perdónenme que sea tan insistente. Yo digo perspectiva de vulnerabilidad. Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Ok? Sí. Temas de corrupción o anticorrupción. Derecho penal y procesal penal. Todas unidas vamos a tratar los temas. A ver si no me paso de hablador, discúlpenme. Hace unos meses, todavía el año pasado, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos aperturó 2 vacantes. Se fueron en retiro 2 magistrados. El tribunal está compuesto ahorita, en este momento, por 5 salas unitarias. 5 salas de instrucción, todos varones. Y entonces, en aras de visibilizar estos temas de perspectiva de género y de paridad de género, de igualdad de género, me permití hacer una comunicación, perdón por hablar en primera persona, me permití hacer una comunicación vía epistolar al Congreso del Estado. Le mandé una carta al presidente de la mesa directiva, le mandé una carta al presidente de la Junta Política, que es el órgano político de nuestro estado, no sé cómo se llame aquí en Tlaxcala, y le mandé otra carta a la presidenta de la Comisión de Género. Y les pedí que tomaran en consideración que teníamos precisamente que romper con esos techos de cristal y que estábamos en una condición inmejorable históricamente para que por primera vez en la historia de un tribunal de justicia administrativa de todo el país y por primera vez en la historia se emitiera una convocatoria exclusiva para mujeres. Que en esa convocatoria para designar esas 2 magistraturas no podían jugar en ese tablero ningún varón. Y el Congreso hizo eco del pedimento y emitió una convocatoria exclusiva para mujeres. Estamos en ese proceso, justamente está en la etapa final, no sé, los tiempos del Congreso los marcan ellos, pero están en el proceso ya solamente para designar, ¿sí?, a 2 mujeres magistradas. Me halaga decirlo que me hayan hecho caso, porque no fue una ocurrencia, sino fue precisamente estos temas que hemos venido trabajando
que hemos venido trabajando con la ministra Yasmín Esquivel. Y es que, insisto, voy a hacer un paréntesis, no son temas de mujeres, son temas en los que tenemos que participar activamente los varones, son temas en los que los varones tenemos una alta responsabilidad de revertir esa carga histórica. Pero bueno, se inscribió un determinado grupo de mujeres. Una de las candidatas la acusaron de haber presentado una constancia de residencia falsa. Y le dijeron, no, tú no tienes los 10 años de residencia en Morelos que exige la Constitución. Y esta constancia que te expidió el secretario del ayuntamiento dice que sí los tienes. Eso es falso. Y entonces se vino un linchamiento mediático contra ella. Terrible, terrible, terrible. Porque además que si la acusaron de que sí era la candidata del gobernador Cuauhtémoc Blanco, la acusaron de 1000 cosas, pero lo principal la acusaron de falsificación de documentos y de uso de documento falso. Así abrieron la carpeta de investigación. Y cuando a mí me preguntaba alguien de los medios de comunicación que qué íbamos a hacer nosotros como tribunal, le dije nada, nosotros nada. Pero está falsificando un documento, no. Hasta este momento ese documento no ha sido declarado falso. Tiene toda la calidad jurídica para hacer prueba plena. No hay una autoridad. ¿Fue expedido por una autoridad competente? Sí. ¿En ejercicio de sus funciones? Sí. El documento es válido. El documento es válido. Ella no falsificó nada. Oye, pero entonces hizo uso de documento falso. Así está la carpeta de investigación. Si el documento es válido, no ha sido declarado nulo, para este momento, ¿dónde está el uso de documento falso? ¿Sí? Entonces, es complejo esto, es complejo, pero sí le tocó a ella vivir el linchamiento mediático. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el día de mañana, de verdad, acuden a solicitar la nulidad de ese documento ante el Tribunal de Justicia Administrativa? Pedimos una convocatoria para mujeres, nos concedieron una convocatoria para mujeres. Yo creo que vamos a tener que hacer el test de perspectiva de género para resolver ese asunto si es que llega algún día al tribunal. O sea, son temas de actualidad, son temas de actualidad. Pero miren, esas categorías sospechosas también se suman entre sí. ¿Qué ocurre cuando la víctima es mujer, pero además es indígena, pero además es menor de edad? Vean, en un solo momento ya juntamos 3 categorías sospechosas en una sola persona. ¿Qué tengo que hacer como juzgador en esos casos? Buscar de esas categorías sospechosas, de acuerdo con el principio pro homine, la que mayor tutela le entregue al justiciable. Buscar de las 3 cuál es la que le va a dar mayor protección. Y si es necesario aplicar 2, aplicar 2. Tengo en trámite un asunto en la sala que tengo bajo mi responsabilidad en este momento, de una señora, esposa de un policía, que murió. Y entonces ella viene a pedir el reconocimiento como beneficiaria de los derechos laborales, administrativos de su cónyuge ya extinto. El policía murió por VIH, el policía murió por SIDA. Sí, no implica
cumplimiento del deber y entonces el seguro de vida pues se va al mínimo. Pero cuando veo la relatoría de los hechos, resulta que el policía se acredita que murió de SIDA. Cuando veo la relatoría de los hechos, la señora dice, era el único sustento, yo no trabajo, no tengo ingreso personal, pero además te aviso, magistrado, que desafortunadamente antes de morir me contagió. Tengo SIDA. Y los retrovirales son carísimos para la atención de una enfermedad de esa naturaleza. ¿Qué hicimos? No te esperes a aplicar la perspectiva de género en sentencia. No, aquí no dice que tiene que juzgar con perspectiva de género, tiene que ser hasta sentencia. No, en el acuerdo admisorio de la demanda le concedimos un mínimo vital. Comisión de Seguridad Pública, le pagas el mínimo vital y luego vemos si tiene derecho o no. Luego vemos si la señora es declarada beneficiaria o no. En tanto, y bajo la apariencia del buen derecho, págale un mínimo vital. Normalmente el mínimo vital cuando hay infantes fluctúa, dependiendo del número de infantes, entre el 20, el 30 hasta el 40%. En este caso, juzgando con perspectiva de género, además para un grupo vulnerable por el tema de salud, ordenamos que el mínimo vital, y se lo están pagando, eso tiene 3 meses que se inició el asunto, se lo están pagando, que el mínimo vital fuera del 100% del salario del policía. Es la primera vez que el Tribunal de Justicia Administrativa entrega un mínimo vital del 100%. Del 100%. Entonces, esos son los temas casuísticos a los que yo me refería cuando tengamos que juzgar y cuando tengamos que atender asuntos de corrupción, asuntos de responsabilidades y tengamos que juzgarlos con perspectiva de género. Les soy honesto, estamos construyendo esto. No tengo un ejemplo en el que hayamos dictado ya una sentencia o alguna de las salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos haya dictado un ejemplo, una sentencia en materia de responsabilidades, ocupando los parámetros de la perspectiva de género. Pero no tarda en ocurrir, no tarda en ocurrir, por supuesto. Bueno, espero no haberlos cansado. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos su valiosa participación, magistrado Guillermo Arroyo Cruz, por lo cual lo invitamos, sea tan amable de pasar abajo al centro, por favor, y le pedimos nos puedan acompañar al magistrado Pedro Sánchez Ortega, la consejera Violeta Fernández Vázquez y la consejera Edith Alejandra Segura Payán, para hacer la entrega de este merecido reconocimiento. Magistrado, muchísimas gracias de verdad por su extraordinaria plática, se lo decía hace un momento, ha sido un placer escucharle, tiene claramente un conocimiento del tema que domina, pero además de ello para mí ha sido un placer escuchar las aportaciones respecto a que pudiera emitirse una convocatoria para la paridad de las mujeres, porque tenemos mucho que trabajar y lo que usted dijo es cierto, la cuestión de feminismo no es una cuestión de mujeres. Y en este momento de la historia todavía hay mucho que hacer para que los derechos de las mujeres realmente sean eficaces, que los veamos. Y de verdad, extraordinaria plática. Felicidades. Parte de la presidenta del Poder Judicial, los magistrados y el Consejo. Sumamente halagado. Muchas gracias. Le pedimos al magistrado Pedro Sánchez Ortega sea tan amable de hacer la entrega de este reconocimiento. Muchísimas gracias. Lo aprecio. Les vamos a pedir, sean tan amables de permitirnos tomar una fotografía oficial, por lo cual los invitamos al lado del público, por favor, y a todos los presentes les pedimos, sean tan amables de ponerse de pie, por favor.